Oye, y junto a nosotros también en vivo y en directo acá en el estudio, porque siempre tenemos que hacer contacto con él, ¿cierto? Coordinar un poquito el horario en España, a buscar el acomodo para que haga dormir a los niños y poder ahí instalarse y conversar con nosotros. Alberto Mayor, destacado sociólogo, el rockstar de la sociología. Estoy muy contento de que esté acá con nosotros, Alberto. Bienvenido, ¿cómo estáis? No, muchísimas gracias por la invitación, encantadísimo. Venís con un poquito tostado europeo. Bueno, había un poco eso. Sí, ¿o había no? un poco. Oye, vi la temperatura ayer, no sé, 44 estaba pegando. Estaba tremendo. Sí. Estaba tremendo. Oye, a ver, muchachos. Qué ganas de estar en Barcelona o en Madrid. Sí. Yo tengo una... ¿Puedo partir yo? Parta, por favor, capitán. Usted sabe que la capitana, primero quiero aclararle, la capitana es... Nosotros tenemos un acuerdo con la capitana. Ya, a ver. Ahora le estamos dejando que acá adentro podamos decirle capitana, pero en realidad ella tiene que ser Javiera Rodríguez acá adentro, porque ella es candidata, nos enteramos por la prensa 2 semanas atrás ¿Ya? que quería ir de candidata a diputada por republicano. Entonces yo le monté en cólera, le dije, Javi, está todo bien, tú puedes hacer lo que quieras en tu vida, pero yo no puedo estar haciendo un programa de política, de contingencia, que mi conductora sea republicana, porque en el fondo... Atroz. Porque te complica, te ensucia la cancha, llega alguien, no, que efecto republicano, que trabaja para los republicanos, entonces te mandó un bot. Te mandó un bot. No, te estoy metido en las polémicas de los bots. Tranquilo, yo los manejo, no te preocupes. No, y cariño, porque todos los bots aparte nos escuchan a nosotros también, entonces tenemos que aclarar por todos lados. Entonces, no, te juro, saludo a Treu, ¿cómo se llama el otro? Bueno, a todos los chiquillos. Bueno, a la pandilla, bueno. A todos los logos. Entonces llegamos a un acuerdo y yo lo he aclarado, digamos, y le hemos dicho, bueno, vamos a esperar hasta el viernes 16 de agosto, hasta el viernes, claro, que cierra la lista. Y si usted queda en la lista, felicitaciones, va a dar un paso al costado diciendo que es la lista, bueno, claro, bienvenida sigue, pero hay que transparentarlo, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. No, porque después viene Darío Quiroga que me pega debajo del cinturón. No, ¿sabes, Gonzalo? Tú eres súper chanta porque no te pegan, porque yo acá me comporto como una lady frente a los invitados. No, pero le hago buenas preguntas y voy a venir Marco Enrique googlearon, oye, Javier Rodríguez, pero y después vino Marco Enrique igual, sí, y lo traté muy bien. Sí, está bien, pero no, Gonzalo, es que tú muy posta, pero por ahí nomás. No, pero bueno, hay que rolar. Ya. A ver, bueno, Renato Garín también. Bueno, no sé. Yo se por gente tranquila. Sí. Por gente tranquila. No, toda por gente tranquila. Sí, todos tranquilitos. Te meten un comprenderás. Yo se Hall. No, estamos para armarte la oficina blanca con el diván un poquito más allá. Bueno, le pedí a Fonti y le dije, hoy quiero tiempo largo para nuestros analistas porque tenemos un lujazo hoy día. Y quiero partir contigo, Alberto. A ver. Fin de semana de encuestas. A ver, ¿qué es lo que viste, lo que digeriste, lo que salió de Cadem, Gallup, la otra no sé cuánto? Uno las va siguiendo, pero como yo hago la mía, digamos, y estoy terminando justo ahora, entonces no pesqué mucho en términos de las tendencias que están marcando son más o menos lógicas, en el sentido de la tendencia, no el número, ojo con eso. La tendencia, o sea, Jara tuvo una mala semana, es normal que baje. Ya, pero bajó 5, ¿es normal bajar 5? O sea, depende, claro, lo hicieron bajar bastante, dependiendo, a ver, mira, Jara tiene que moverse, sí o sí, no se puede mover distinto entre 32 y 38, ¿ya? En primera vuelta, no existe otra alternativa. No existe nada, tenía que ser un desastre para que saque 29, o sea, estos números que hace rato venían diciendo 29, 28, 27, son imposibles. Eso es imposible. O sea, 38, 32 porque es la base de votación que tiene el gobierno, que tiene el oficialismo. Sí. Entonces, eso es lo normal. Una caída de 5 puntos es algo posible porque ella marcaba más o menos 5 puntos menos de lo que estaba marcando cuando hace un mes atrás. Cuando ya gana, ella sube mucho, sí, ¿ya? Y si al cometer el error puede bajarlo, y efectivamente además se le tiraron encima bien, ¿no? O sea, le dieron durísimo, y porque ese error, digamos las cosas como son. A ver, ¿dónde pifia? A ver. No, el error fue error. ¿Pero cuál? Porque metió varios, a ver cómo... No, pero el más grave fue el que le sacaron más partido. No, el tema de la mentira. ¿La temporera? No, la temporera fue broma, pero no fue tan... la nacionalización del cobre. Fue el tema de la nacionalización del cobre. Página 5.10, nacionalización del cobre. Claro, ese fue más duro porque ahí se le metieron todo encima, y son esas cosas que pasan en política, que, a ver, a propósito de republicano, Kast cambió cosas de su programa de primera, segunda vuelta la vez pasada, cambió de la vez pasada ahora cosas. Es normal, todos cambian. Pero cuando te agarraron justo, te pillaron offside, te dijeron, ahí está la mentira, nada que hacer, pues. Entonces pagó el costo
y hay que ver cuánto realmente bajó. Yo confío en mis datos, no en datos ajenos, pero vamos a ver. Pero sí seguro que bajó. Ya, pero por ejemplo, esa mentira, pum, le pega el tiro. Ahora, esos 5, porque algunos dicen que esos 5 eran, porque es que se lo había traspasado a Evelyn Matei porque tenía que ver con algo de la democracia cristiana, o esta caída tú se la adjudicas a la mentira del programa de gobierno en las primarias. Lo que pasa es que cuando ella gana la primaria, ella logra abrir una cabeza de playa en el centro político. Abre algunos votos que no tenía antes. ¿Ya? Con el fenómeno que se produce en ese fin de semana y la semana siguiente, ella logra aterrizar allí y agarra un poquito. ¿Ya? Y ese mundo era un mundo de votos que tenía dominado Matei. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ella empieza a lograr agarrar ahí unos votos. Si tú te fijas, hay un dato que es bien interesante, que en general no se analiza mucho. En primera vuelta, la última medición que nosotros tenemos es que Matei saca, no es la de ahora, la del mes pasado, saca 17, ¿no? De esos 17, 4,8%, o sea, casi un tercio, un poquito más de un cuarto, ya casi un tercio, 4,8% en segunda vuelta se van a Jara. ¿Ya? O sea, hay un 4,8% de Matei que sería Jara. Claro, un 4,8%, o sea, en realidad, prácticamente un tercio, que significa que es gente que considera que le queda más cerca irse a Jara que irse a Kast. Ese no es un voto de derecha, ese es un voto de centro que tiene Matei, ¿ya? Que probablemente venga de una raíz concertacionista ese votante y que entonces se va a Jara como segunda opción y no se va a Kast. Entonces, en ese lugar es donde está y ahí es donde probablemente rápidamente perdió en esta jugada los votos y va a tener que ver si puede reconquistar. Ya, pero está esa lámina, ¿cierto? La lámina que dice si estas elecciones fueran el día domingo. Y ahí es donde Matei sube 5 puntos, Jara 5 puntos y Kast queda como primero, si no me equivoco. Y hay otra lámina, que es la que preguntas ¿cuál cree usted que va a ser el próximo candidato? Y ahí Kast sale destapado, o sea, sale como primero y cuarta Matei, una cosa así. Lo que pasa es que se produjo, claro, porque el hito bots fue un momento macho alfa. A ver. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Claro. A ver, perdón. Atento bots. Claro, aquí te escuchan, aquí están todos. No, sí, aquí están todos los chicos. Yo tengo atento con esto. Tengo una relación con los bots muy buena. Ah, ¿sí? Sí, muy buena. Yeah. Hasta yo sí he presentado querella. Eres irónico. No, es de verdad. Lo que pasa es que, mira. Momento macho alfa. José Antonio Kast, su órbita ya es descubierta, ¿para qué vamos a andar con cosas? Digamos, es descubierta en una operación que él podría no saber o saber, no sabemos eso, pero que es de su órbita, es de su órbita. Bueno, tú lo dijiste. Son sus influencers, ¿no? Ya, ok. Los influencers hacen el ataque. Matei toma una decisión táctica importante, que tenía que tomar la decisión de si aceptaba el golpe y se comía los costos o salía a golpear. ¿Y era buena decisión la que hizo? A mí me parecía que era una buena decisión porque obligaba a Kast, si es que tenía el apoyo de todo lo que hay detrás de un comando. Tiene el respaldo de todo, no si solo todo el respaldo, claro, si nadie se echaba para atrás, Kast tenía que en realidad salir a decir, mire, no fui yo, pero fue gente cercana y la verdad, entonces tenía que dar una explicación. Y el que explica se complica. Y el que explica se complica, entonces lo lograba agarrar la iniciativa política. Obviamente el juicio no iba a llegar hasta el final, iba a retirar la querella, todas esas cosas, pero tenía que pedir unas disculpas, Kast. Pero lo que Matei no sabía es que en la espalda ya estaban conversando del otro lado. Que ya se le estaban descolgando. O sea, que ya estaban descolgados. Esto es como cuando uno dice, me estoy enamorando, significa que ya está enamorado. No es verdad. No es verdad que te estás enamorando. Me gustó eso. Entonces me dice, no, es que parece que me estoy enamorando. No, eso significa que ya está. Ya está enganchado hasta las patas. Claro, entonces es lo mismo. O sea, cuando se estaban descolgando, no, ya estaban descolgados. Ya, pero espérate. Lo que pasa es que ya no lo sabía. Pero espérate, pero cuando Matei, y te abro, Pérez, y quiero que por favor te metas con la cuchara. La última opinión. Pero cuando Matei sale pegándole durísimo a Kast, ¿cierto? Y lo trata, no sé, como... ¿Cuáles son los adjetivos que usa? Campaña asquerosa. ¿Qué otro más tenía? Canalla, no sé, pero eran como, digamos... Sí, como, era duro. Era como, no eran términos así, que sacan la foto y después te acuchillan por la espalda, era no, directo. Sí. Y después
aparece hoy día Diego Chalper tratando de pedir unidad, ayer pidiendo unidad para hacer la lista, entonces la semana pasada te sacan la cresta, ¿cierto? Es como que te pillan siendo el infiel, tu mujer te pilla siendo infiel y le decís 3 días después, ya, pues mi amor, tenés que poner de tu parte para arreglar la relación, pues. Bueno, porque lo que pasó fue exactamente eso. Lo que pasó fue que... ¿Pero cómo? O sea, se produjo un momento, lo que se denomina técnicamente un micromachismo, ¿no? O sea, él comete el acto de violencia y ella tiene que pedir disculpas, ¿me entiendes? Pero ¿cómo te estás defendiendo? ¿Con qué derecho te estás defendiendo? Eso es lo que todo el sistema salió a decir, así como, oye, pero ¿por qué te vas a defender? ¿Por qué vas a presentar una querella? ¿Qué cosa más fea? Como dice Arjona, ¿no? El amor no sé qué cosa en los juzgados, no sé, como que se mueren los juzgados. Bueno, lo mismo, oye, no podemos hacer esto. Entonces, todos le dicen, no, sabes que no tienes derecho, cuando una candidata que está tratando de decir que ella, porque era su foco, ¿no? El tema de la diferencia entre el Estado de Derecho y aquellos que quieren medidas fuera del Estado de Derecho, ¿ya? Toda esa cosa más institucional que ella estaba instalando, es lógico que vaya y diga, bueno, aquí hay un delito, lo denuncio. Pero le dicen que no. Entonces, ese momento... Pero después tratáis de pedir unidad, pues. Bueno, porque el problema, nuevamente, el problema es que ella se da cuenta que atrás no estaba el apoyo. Pérez, a ver, Javier. A ver. Tírese largo nomás, Javier. Vamos, sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que el tema, más allá de si fue acertado o no fue acertado, el tema de Matei, de empezar con esta como judicialización o victimización, o pongámosle el nombre que queramos. El problema de la campaña de Evelyn Matei es de fondo y es más estructural, que es una campaña que no tiene control, en la que tú ves que las decisiones pasan a ser decisiones de guata, decisiones momentáneas, decisiones del momento, y en que tú no ves una decisión estratégica detrás, porque si tú pensaras y dijeras, mira, ¿sabes qué? Yo voy a seguir con la judicialización, es porque hay un respaldo que está atrás y en que tú tomas una decisión respecto a una acción política en campaña. Si tú tomas una acción en campaña y a los 3 días te desdices de aquella situación, lo que siente el electorado es que no existe una claridad conceptual ni estratégica respecto a lo que estás haciendo. Y el mérito de la campaña de José Antonio Caz, como lo he dicho varias veces, es que estructuralmente y estratégicamente tiene una línea definida y conocida. Cosa que no ha logrado tener la campaña de Evelyn Matei. Cuando uno piensa y dice, oye, ¿por qué subió Evelyn Matei 5 puntos de una semana a la otra? Si no ha pasado nada. Y voy a decirlo en términos súper chilenos. Es porque no hubo ni una cagada en la semana. ¿Cachai o no? O sea, no guárdese, señora. O sea, no es eso, no es eso. Pero en la semana no hubo ni una cagada. Entonces tú decís, oye, si nadie se manda una cagada, en el fondo, esta campaña va a seguir por un rumbo. Cuando tú ves la baja de Evelyn Matei y el alza de José Antonio Caz, más allá de lo que dije en lo estratégico, bueno, ha sido fundamentalmente por muchos errores de Evelyn Matei, más que por aciertos así tan desafiantes o tan evidentes de José Antonio Caz. Entonces, en una campaña en donde hay poco espacio, en donde hay muy poco espacio, más que los aciertos, lo que más castiga son los errores. Estoy diciendo casi una cuestión que es retóricamente... Pero lo que me estáis diciendo es casi que un candidato tiene que submarinearse. Es que estoy diciendo algo que es retóricamente bien evidente. Pero fíjate, cuando Matei más cagadas tuvo la campaña, más bajó. Cuando Yanet Jara tuvo más cagadas, más bajó. Entonces, más que submarinearse, tú pides que sea una campaña que no cometa errores. ¿Por qué? Porque debe seguir una línea estratégica que uno vea como evidente, y en ese sentido Cast la ha seguido, y Matei y Jara empezaron a cometer errores. Pero, por ejemplo, hay un momento en que, claro, tú tenés que hablar con la prensa y tenés que referirte a ciertos temas. Entonces, cuando le preguntan, por ejemplo, a Evelyn Matei sobre el tema contribuciones, y la titubea, y no sabe qué decir, y Guille Ramírez dice, no, contribución a la primera casa, y después Chalper dice, no, sí a las contribuciones, ya, y la señora queda en el medio. Claro, pero es que el problema es que... Pero el problema es que entiendo una cosa, si el problema no es la aparición pública, el problema es el cambio y son los constantes títulos al texto. Lo que te quiero decir con esto es que no significa una cuestión así. Ahora, obviamente yo a Evelyn Matei le hubiera recomendado, si en algún momento, que se submarineara más, porque en algún momento en que estuvo en una buena posición, creo que ella se habría tenido que guardar un poco más y se puso a arriesgar por un modelo de asesoría, de comunicación que tenía, de la gente que llegó un poco más cercana a Sebastián Piñera, que tenían como este sentido de la omnipresencia en las campañas y en los procesos electorales. Y obviamente, si tú me preguntas si yo lo hubiera recomendado eso en algún momento, sí. Pero el problema, Gonzalo, no es la presencia, sino que es la falta de decisión estratégica, la pugna al interior de Chile Vamos, y que obviamente eso lo han llevado a cometer más errores. Pero fíjate, las bajas grandes de Evelyn Matei y de Yanet con errores más que con aciertos de los opositores. Capitana. Yo quiero decir 2 cosas. La primera
es que pongan Decido like. preguntar. La primera es una Ok. orden de Dale Capitana like, sí. que nos pongan like. En el chat de YouTube, like y suscribirse obviamente a la Metro, pero sobre todo like a Ingobernables. La segunda es que yo hice la tarea y me leí la columna de Mayor, Yo también la leí y ya le comentaba eso. que habla más o menos, si nos pudiera explicar, de esta necesidad de, bueno, lo titula así, todos los asesores de campaña están ayudando a Kast. Sí, verdad. Entonces me gustaría que lo pudiera explicar porque habla Sí. de repente cambiar el tablero. ¿Cómo Sí. se salva de estas situaciones donde no eres el de más de derecha, sino que está ahí? ¿Cómo No, lo claro, haces? el jamón de sándwich siempre es muy complicado en política, ¿eh? O sea, es una estrategia que todos los que están en centro tienen que tener cuidado al respecto. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy día? Lo que pasa hoy día es que no es normal que todo el escenario de la sociedad tenga pocos elementos. Lo normal es que haya muchas cosas dispersas, entonces hay un elemento que es dominante y los otros tienen alguna relevancia, ¿no? Pero hoy día no es así. Hoy día el tema de seguridad, más control migratorio, Sí. ¿ya? Es prácticamente todo el sistema. Sí, pues seguridad, trabajo, Claro, esos dos ahí son está. arriba. Claro. Y después viene salud y educación Eso ahí, ya pero, está lejos, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo tienes un espacio social dominado por un conjunto de elementos y valores y tienes un candidato que hace match perfecto con ese escenario, que se llama José Antonio Kast. Entonces, los otros candidatos dicen, yo tengo que adaptarme al igual que Kast. No es verdad. Porque Kast viene invirtiendo en ese espacio, en esos temas, mucho tiempo. Sí, claro. Entonces tú no vas a poder. Se fue a juntar con Bukele hace tiempo, hizo la gira en El Salvador. No vas a poder hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es a cambiar el escenario, que es una cosa mucho más difícil y no es una cosa típica de campaña, no es una campaña normal, no es la campaña donde tú, vamos a humanizar el candidato, buena onda, ya. Disculpa, es como lo que intentó, no sé si te estoy leyendo bien, cuando Jara puso en la ejecución si acaso esto era una ¿El campaña Conamor? de mimbre o de... Exacto, Ya. exacto. Ese juego, pero ¿cuál es el problema? El problema para eso es que tú necesitas construir una musculatura muy grande al inicio. No puedes salir a jugar porque justamente el tema es estratégico. Ahí está. Estrategia que no en la próxima semana te marque en la encuesta, sino que en 2 meses los rivales se hayan dado cuenta cómo les tejí tú. Pero eso es un trabajo y entonces vamos a golpear hoy día, vamos a hacer esto. Entonces, Evelyn Matei, que venía con 35 puntos. No, pero venía mirando para atrás. Tranquila. Pero debió. Pero si yo conversé contigo el año pasado, me dijiste, si esto sigue tal como está, Es que Matei está sí, lista. Está lista. Si no, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves esa situación, lo que corresponde en ese momento, ese candidato no necesita salir a golpear, es ir a pelear. Ese candidato necesita sencillamente hacer las cosas, 1 o 2 cosas de valor en la semana, ¿ya? No ir a mucha refriega. Ahora ella sí ha necesitado refriega porque está tercera, segunda, está peleando ahí, o sea, ha estado en esa pelea, por tanto ya tiene que pelear. Pero antes no tenía para qué hacerlo. Pero ¿dónde viene el...? Y entonces el punto es que los asesores en general van y dicen, ok, vamos a pelear el tema de seguridad, vamos a pelear el comando de Jara, vamos al tema de economía. Economía le queda lejos a Jara. ¿Ya? Le queda súper lejos. Pero ahora parece que el jefe económico es como republicano. Porque... Entonces, Pero crecimiento... Sí, no, el sueldo vital no me toquen la FP, ¿no? Entonces, una vuelta. Entonces, todo ese escenario adaptativo no te sirve. Lo que tú tienes que lograr es decir, ¿cuál va a ser mi caballito de batalla? ¿Cómo lo instalo? ¿Cómo logro que el resto empiece a hablar de eso? ¿Y cómo le construyo al lado de este escenario tan consolidado un segundo escenario que capaz que nunca aprenda demasiado, pero por lo menos es algo, es un territorio propio? Eso es lo que tienen que hacer los otros candidatos. Fundamentalmente me refiero a Jara y Matei, que son las que más o menos pueden construir un escenario. Marco Enríquez no tiene el puntaje para poder construir un escenario. Parisi tampoco tiene. Parisi es un apocalíptico. El voto de Parisi es el voto del que está diciendo, no, esta cuestión se jodió. ¿Ya? Ese es el voto. Y Kaiser anda un poco por las mismas, pero Kaiser es como un buen candidato para Argentina, pero no para Chile, ¿me entiendes? No es para sacar al kirchnerismo, y aquí no había kirchnerismo. Entonces... Pero Javier y Alberto, ¿en qué momento Evelyn Matei, cuál es el punto en que Evelyn Matei empieza a bajar? ¿Qué pasa? No, cuando ella empieza a andar a ir a proteger el lado derecho.
Eso es muy evidente, o sea, yo seguí el caso completamente y es muy evidente, ella estaba impecable porque sus votos estaban en el centro. Empieza a crecer primero Kaiser, acuérdate que no fue... Kaiser empieza a crecer. Empieza a crecer Kaiser. Kaiser llega a 20 puntos en un momento. Era un fenómeno. Era un fenómeno. Pero no tenía, de hecho, lo dije estando contigo en su momento, que él no tenía para dónde crecer más. Y cuando los votantes se dieron cuenta que ya no crecía más, se fueron a Kast. ¿Ya? Pero... Y Matei empezó a proteger el lado derecho. En circunstancias, lo que ella tenía que hacer era optimizar el centro. Ella tenía ahí los votos y tenía que concentrar los votos allí. Entonces, si ella concentraba los votos de centro, sencillamente la gente, la derecha no la podía pasar. Pero es que igual es muy difícil pensar para Matei en ese entonces, porque dentro de la UDI o de RN tenía voces conservadoras súper fuertes. Bueno, porque es que... Y ese fenómeno se ha pasado en todas partes con las derechas. Yo lo hablaba en España con la gente del Partido Popular y me decían, mira, si el problema que tenemos es que además nosotros estamos en un ecosistema, igual que acá, ya, donde la sede del partido está en un barrio y llegan todos a decirnos, oye, no, pero no puedes dejar que Vox, tal cosa, contéstale, haz algo o busca un acuerdo. Entonces, toda esa dinámica de cómo vamos a tener una candidata, lo que le pasó a Lavín. Lavín dijo, oye, no, pero vamos a ir hacia el centro, la socialdemocracia, Bachelet, qué sé yo, bla, bla, bla. Y dijeron, no, entonces no, preferimos perder la elección, ¿ya? La tenían ganada y preferimos perder la elección. Quizás no hay que decir eso, po. Pero, yo creo que ahí se va a separar naturalmente la UDI más conservadora hacia republicano, se va a quedar un centro más liberal y ahí podrías tener un candidato de centro. Pero tú en el centro sacas un voto más que los votos de la derecha y ya los otros van a votar por ti en la segunda vuelta. Entonces, tu problema era cómo concentrar votos en el centro y empezaron a tratar de ir a controlar el espacio de la derecha. Y hoy día el espacio de la derecha, además hoy día no se puede dividir tanto porque todas las cosas, antes una radio tenía un público y lo que pasaba en esa radio no se transmitía en la otra, ¿ya? Hoy día sale una cosa en una radio y eso está en internet en 2 minutos, por tanto, ahí vino el error que cometió, por ejemplo, con el tema de la dictadura y de los muertos. Claro. Entonces, esos errores le fueron quitando votos en el centro. Ah, perfecto. A ver, Pérez. A ver, yo creo que el principio de la decadencia de Matei empezó con la entrevista con Checho Irane respecto al tema de los detenidos desaparecidos. Sí, cuando se relajó, ahí se relajó. Yo creo que ahí efectivamente ella genera ella, como bien dice Alberto, uno tiene que mirar esto en 2 dimensiones. Primero, el votante más politizado, ¿no? Que es como el 50%, 55%. Y efectivamente tú decías, oye, se está desangrando o puede haber una amenaza por la derecha. ¿Qué será común? El votante que esencialmente le hace sentido el orden, el progreso, etcétera, etcétera. Y que ahí los votos de Kast y de Parisi son importantes. Todo es político, yo voy a hacer esto y todo el cuento, ya populismo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, gente que le hace sentido el concepto del orden, de la estabilidad, de la pega, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que mirar esto en 2 dimensiones. Creo que efectivamente en algún momento miró este desfonde por la derecha, pero que es, lo conversaba ahora en una reunión que tuve antes de la radio, ahí en un partido amigo de Chile Vamos, pero que era como tú decís, bueno, a ver, ¿esta cazuela está lista o no está lista? Yo soy de los que creen que esa cazuela está lista y que el voto republicano y que el voto de Kast está listo y que ese voto no se va a mover, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es un voto muy definido y después está todo el mundo que está fuera de la... Y creo que después de la famosa declaración de la Evelyn Matei en la entrevista del piso 6, nunca en el fondo ella volvió a tener sensación de descontrol seguida respecto a ciertas cosas. No, ahí porque fue, claro, y estuvieron las famosas cámaras las de cámaras, están todas las cámaras. todo ese tipo de cuestiones. Entonces, porque ella puede tener una postura al respecto, ¿no? Pero todo eso va a ser tan evidente, y se le hiciera Checho Irane, se le hiciera Juan Manuel Astorga, claro, es como una pregunta, pero es de cassette, es como de manual. Sí, una pregunta que tú tenés que tener. Te van a preguntar esto. Sí, pues, y efectivamente, 40 años en política. Y efectivamente ella, en esa disolución estratégica de pensar de que se iba a desfondar por la derecha, etcétera, etcétera, otro tipo de cuestiones, comete un error que efectivamente hace que
haya cierto votante que era más moderado, más que a mí más me gusta más de moderación más que el centro, pero es una cuestión mía, que la abandonó y que dejó de abandonarla. Y ahí, claro, apareció hoy día la explicación de lo que decías tú en la academia, de que Janet Jara bajó 5 puntos y que Evelyn Matei subió 5 puntos y que pareciera ser que ahí había un votante que tenía ciertas características, etcétera, etcétera. Y por lo tanto uno dice, aquí hay una mirada. Ahora, tiendo a pensar, y a propósito de lo que decía Alberto, que efectivamente hoy día casi está poniendo la música. Alberto se acordará, Gonzalo también, la Javi era muy joven, pero la elección del 99, cuando Lagos trató de bailar la música de Lavín, le fue mal. Le fue mal al tiro. Cuando él volvió a ser Ricardo Lagos, Sí. volvió a tener el control de la campaña y terminó ganando la elección. En algún momento... O sea, tenés que ir con la tuya. O sea, Exacto. claro, porque Con tu convicción y ahí porque hay jugado. Porque la elección, Ah, porque ya, la elección bueno, es esencial a tu eje. entonces poco- Si tú impones tu eje en la elección y ese eje es el que manda la elección, tu posibilidad de victoria va a ser mayor. Lo que está pasando, y ahí concuerdo con Alberto, es que hay algunos que quieren bailar la música que está poniendo José Antonio Cast. ¿Cuál era la música que tenía Evelyn Matei? Porque a mí eso no me queda claro. Uno entiende que desde siempre José Antonio, incluso en la campaña presidencial pasada, siempre fue un tipo más ligado al orden, a la seguridad, como a la mano dura. Pero Evelyn Matei, uno se acuerda de Evelyn Matei de derecha, qué sé yo, como la que ponía los puntos sobre la I, pero en términos de eje, con casca... Es que el eje estaba. Lo que pasa es que el eje no era que ella lo había construido, sino que lo más importante en esto, Es que por lo eso la construyó. investigación es muy importante, porque tú ves ahí, cuando tú haces investigación, por eso las campañas de los gringos, ustedes han visto la cantidad de investigación que hacen, y son brutales. Te dicen, ¿sabes qué? Tú no tenés ni una gracia más que tu sonrisa, como le hicieron a Kamala. No, pero es que yo fui la fiscal y no, olvídate, eso no sirve de nada. No sirve Olvídate de nada. Así que sonríe, no hagas nada más. Es una cosa. Entonces, el profesionalismo en esto es muy importante. Si tú mirabas lo que la gente decía, y todavía sigue diciendo, pero con menos convicción, de Matei, era lo siguiente: buena gestión, ¿ya? Una persona con una capacidad, con orden institucional, no un orden de mano dura, sino que un orden institucional, ¿ya? Y planteaban la tesis entonces de que esta persona podía construir una especie de concertación de derecha, ¿ya? Es decir, una cosa que respetara los elementos socialdemócratas que había propuesto la izquierda, pero que al mismo tiempo le pusiera cierta autoridad al proceso, ¿ya? Eso era la gran oferta que la gente se imaginaba. Y estaba re buena para poder usarla. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú investigas, miras eso, dices, bueno, aquí yo tengo donde pararme. Luego, no andas a la orden del día. Claro. Los proyectos políticos se caen a la orden del día. Claro. Cuando andáis ahí en la calentura, Sí. el people Mira, meeter, pum. Tienes que opinar de tal Lo que pasa, cosa. yo solo... Mira la Convención Constitucional. Es decir, Sí. el mejor ejemplo de la Convención Constitucional. Abrían con hora de incidentes. O sea, no es que aceptaban entrevistas, no. Abrían con hora de incidentes. Hoy en el diario salió tal cosa, nosotros queremos decir aquí, desde la Convención. No, destruyeron todo. Sí, por eso. no, solo para Sí, me tengo que responder un poquito a la corte. Javi, muy cortito. No, yo creo que cuando estuvo Evelyn arriba, yo creo que no estaba puesta la música de la campaña. Yo creo que ella tenía buenos atributos, gestión, Por eso. cercanía, Exacto. historia. Pero cuando empezó la campaña, Pero el ojo que son puso- atributos. Sí, son atributos, ojo. Pero eso es el atributo del candidato. Pero otra cosa distinta es el eje que va La a campaña llevar la no campaña. tuvo eje. Y ahí Kass pone el eje y los atributos de Evelyn Matei no calzan con ese eje. Por lo tanto, si te pusieron un eje y tus atributos no calzan tanto, bueno, ocurre lo que está ocurriendo. Muchachos, son las 5:37 minutos. Tengo que meter corte comercial ya. A la vuelta, sigue con nosotros Alberto Mayor, Javier Pérez. Vamos a analizar la jaraneta, que es lo que va a pasar. Jaraneta. Oye, dicen en el chat que lo confunden con Quiroga, Mayol. Es decir, el socio. ¿Has hablado con Quiroga, no? Sí. Sí, está ahí muy... Nosotros tratamos de traerlo y me dice, no una puedo. estrella. No puedo. No, recibe a está. todas las grandes cúpulas, ordena Sí. todo. Él es el sí. verdadero chofer de la jaraneta. Mañana está con Xi Jinping. Mañana sí, no, Quiroga mañana está chip. Ya, hacemos corte comercial, vamos y volvemos. Hey, sin protocolos, sin problemas. La Metro sigue adelante. Como tú. Gonzalo Feito y Javiera Rodríguez ya están de vuelta con Es en la Metro. Ya estamos de vuelta, son las 5 de la tarde con 44 minutos. Aguanta un poquito que quiero saludar a la gente de Delex. Con Delex trae todas tus compras del extranjero a tu casa fácil, rápido y seguro. Abre tu casilla internacional en Miami o España gratis y compra sin límites de tamaño o valor
Cotiza tu envío en Delex.cl. Delex del extranjero a Chile. Novovisión, problemas visuales y eres paciente FONASA o ISAPRE. Sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. En Novovisión, si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con ISAPRES. No te quedes en espera para que puedas ver el futuro con otros ojos. Novovisión por experiencia. Alberto Mayol, Javier Pérez junto a nosotros. A ver, quedan... Bueno, el día viernes se cierran las listas. Porque pueden haber sorpresas, ¿no, Pérez, Javier? O sea, Alberto, pueden haber... Sí, siempre. Es como el mercado de pases. El Ya, último pero por día... ejemplo, Lo que estamos conversando. Ya, Alberto, ¿va a haber una lista del oficialismo, sí o no? O sea, yo creo que va a haber una principal, pero va a haber otra Otra de los lista. partidos Sí. chicos. el Mulet con Hirsch. Sí. Ahí se va a armar un Sí. cuento. Sí. ¿Y eso le va a pegar un poco a la lista? De la Sí, lista? Ya. sí, porque eso, por ejemplo, ellos llevan diputados en la quinta char. Es una votación, eso es importante. Entonces, van ¿Qué- Mulet en Atacama, es una votación importante. ¿Qué te parece lo de Gatica? Que hay como varias polémicas con Gustavo Gatica. Sí, que de le iba a llevar que el Frente Amplio no lo llevó y se fue al Partido Comunista. Sí, Sí. sí. Bueno, el Frente Amplio tendrá que explicar porque es raro que no hayan aceptado. ¿Qué es lo que crees tú? Es que me cuesta entender cuál es la lógica. Es un buen candidato, un tipo que se ha preparado, ha estado con una perspectiva bien interesante. Tiene popularidad. Igual. ¿Cuál es la razón para que no...? O sea, yo la única razón que veo, que me parece sensata, es como... A ver, yo soy de los que cree que el octubrismo ni para un lado ni para el otro renta. No renta ni para los que lo promovieron en su momento, ni tampoco renta para los que quieren sembrar miedo. Creo que en el fondo son de esas típicas cosas como que la gente quiere borrar del mapa de su decisión, y por lo tanto creo que Gatica te lleva al octubrismo, inexorablemente te lleva al octubrismo. Y por lo tanto, te levanta mucho. te levanta mucho el tema, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que no veo ninguna otra lógica, porque uno se ve, claro, en algún momento la senadora Campillay fue muy importante y muy relevante porque el octubrismo estaba muy vivo. Hoy día, en este afán del Frente Amplio de operarse de algunas cosas, me parece que es tema. Y ahora lo otro es que hay que ver, yo creo que Chile Vamos con republicanos van a llegar a acuerdos. Chile Vamos A ver, ¿cómo va en es la eso? mala A ver, lista a ver. de la derecha. ver. No me acuerdo cómo se llama la lista, Derecha Unida o Derecha Unida. Cambio por Chile. No, Cambio por Chile creo que se llama la lista. Creo que ahí van a haber pactos por omisión de en diputados. senatoriales y en algunos de diputados que obviamente van a maximizar la posibilidad que tiene la oposición de sacar, Mayor, ¿qué va a pasar ahí en la sacar ciertos derecha? candidatos. Digo, porque O sea, todo se metieron, digamos, los porongas, se metieron los Sí. que ponen en O sea, la todo tarasca, indica los que ordenan. que fue una condición que se les puso para arreglar el entuerto Matei Kass. Una de las condiciones fue decirle, ok, resolvemos esto sin sangre, pero lista única, y parece que aún así... Lo que pasa es que Kass, ¿por qué no quiere? A ver. Porque Kass es el que no quiere la lista única. La lista única, la razón por la que no la quiere es porque quiere que quede súper en evidencia que él ganó a la derecha tradicional y que los pasó y que es el dueño del sector. Esa es la razón. Pérez, ¿sí? Yo creo que lo que pasa es que, bueno, a ver, lo que Hay una dice- revancha ahí. Lo que dice Sí, Albert- lo que pues, A ver, dice- hay una revancha. Lo que dice, ¿Sí? lo que dice Alberto tiene razón, y aparte porque si van en lista única, republicano, esta es una razón más electoral, lo que dice Alberto una razón más política. Si había lista única, lo que iba a pasar era que republicanos iba a tener que ceder cupos, se le iba a generar un problema, porque efectivamente con los candidatos de Chile Vamos, todavía nosotros estamos en procesos electorales en donde ser incumbente es muy importante. Ya, y Incumbente, obviamente el que mantiene, el que gana, el que está en el cargo. Sigue. El que está en el cargo y que va a la reelección. Por lo tanto, efectivamente, cuando tú tienes muchos incumbentes metidos en tu lista, la posibilidad de maximizar tu éxito electoral es mucho menor. Sí. Y desde esa perspectiva, José Antonio Kast entiende que iba a perder 7, 8, 9 diputados republicanos si es que iban a una lista única. Y por lo tanto, hoy día, efectivamente, la mejor posición para él era tratar de negociar pactos por omisión, que probablemente es lo que va a ocurrir, y por lo tanto, desde esa perspectiva, obviamente, él entiende que siendo el principal candidato, obviamente puede arrastrar o maximizar su lista parlamentaria. Ahora, en la elección anterior, igualmente, que fue una elección distinta, con voto voluntario, etcétera, etcétera, aunque él sacó 24 puntos, no logró transmitir eso a su lista parlamentaria. La lista parlamentaria que más candidatos sacó fue la de Chile Vamos, y holgadamente más que republicano. Entonces hay que ver si es que efectivamente esto va a ser igual. Yo tiendo a pensar que republicanos debiera mejorar su performance, pero en esto no está totalmente escrito qué es lo que va a pasar. No, y hay una jugada más que está haciendo que es dudosa. A ver. Porque
él ya se jugó esta misma lógica en el Consejo Constitucional, en el plebiscito del Consejo. Él se la jugó, todos le dijeron, oye, hazle una manito de gato a la propuesta de los especialistas y sencillamente aprueba tu constitución. Y ya está. Sí, saquémonos esto de encima. Y entró en fase lista del pueblo. No, yo quiero tener mi constitución tal como tiene que ser mi constitución. Como corresponde que sea. Entonces, ahora está entrando en lo mismo, así como tiene que ser la lista que se note que es la nuestra, que somos los que somos. Entonces, ¿cuál es el temor que tienen muchas personas en la derecha? Que en el fondo, en esta dinámica, tú digas, bueno, sacrifico 5 diputados, sacrifico 5 puntos, sacrifico esto. Resulta que sacrificaron el Consejo Constitucional, que terminaron perdiéndolo. Perdiéndolo con una derecha completamente gigante en términos o sea, en ese momento tú sumabas a los candidatos de derecha, en ese instante, y sacaban 60 puntos. Y resulta que los llevaste a los mismos de derecha al plebiscito y lo perdiste. Entonces, esta jugada de insistir y perseverar, tal vez le funcione, pero es una jugada de mucho riesgo y vamos a ver entonces si finalmente va a ceder la presión que está teniendo, que es mucha, para que haya lista única, o va a imponer su forma. ¿Pero tú qué crees? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ceder? ¿Va a aflojar? Yo creo que la intermedio es el pacto por omisión. ¿El pacto por omisión? No, claro, es el pacto por omisión. No, lista única no creo que haya. No, lista única no. De hecho, ya omisión. que vieron el pacto ellos, creo que la señal es que va a haber pacto por omisión en algunos distritos y me parecería raro que eso no ocurriera. Claro. ¿Y cuál es la revancha que tiene Kast contra Chile Vamos? No, por la UDI. Porque él siempre se sintió aislado de las estructuras de poder dentro de la UDI. Y sintió que en su momento se había perdido la doctrina, digamos que había habido... Los principios. El partido había avanzado a una visión más pragmática. Y entonces empezó con su crítica interna, y esa crítica interna en algún momento ya se transformó en una problemática, y él decidió salir y ver cómo armaba. Empezó a ver que en el mundo aparecían estos sectores de ultraderecha que no eran habituales, y empezó a leer eso como una... Yo creo que eso fue un acto muy inteligente, porque él... La leyó bien. Él vio un proceso que estaba ocurriendo en el mundo y dijo, esto va a llegar a Chile y va a ser importante. Oye, Alberto, la fotografía del presidente de la República con su guagua, ¿cierto? Que lo vomita entero. ¿Cómo la miramos? ¿Cómo la miráis tú? Esas fotos suman, ¿cierto? Sí. No hay por dónde. Igual, eso no te resta por ningún lado. No le gusta el presidente, igual era una foto como graciosa. Sí, por supuesto. No, con la guagua no. No, ahí con la guagua no se mete nadie. No, ahí check, no tiene nada que hacer. Claro. Pérez. A ver, yo creo que para su mundo sigue. A ver, para su mundo creo que es una foto que puede ayudar, pero obviamente son de yo esas pensé que era típicas, trucada, yo dije esto ya, digo, no. Típicas fotos, claro, que son como jocosas, pero uno entiende, y yo soy de los que defiende la institución del presidente de la República, y creo que obviamente en ese sentido vuelvo a lo mismo, para su porcentaje estructural puede ayudar, pero claro. creo que en ningún caso es una foto que ayude mucho. Yo solamente y quiero volverme un poquito a lo que decía Alberto hace un rato. Kast en algún momento estaba en esta fractura que tuvo la UDI, que fue una fractura política, ¿no? Entre la línea de Jovino Noboa, que tenía que ver con una línea de una doctrina mucho más firme, y la doctrina de Pablo Longueira, que era una doctrina mucho más pragmática en cierto sentido. Y por lo tanto hay Kast frente a esa fisura, porque recordemos que Kast fue secretario general de la UDI en Piñera 1, ojo con eso. Sí. En Piñera 1 era el secretario general de la UDI, en un gobierno que en algún momento pasó por arriba de la UDI en algunas cosas, y por lo tanto Kast también al piñerismo nunca le perdonó ciertas cosas. Y a Sebastián Piñera no se las perdonó. Y por lo tanto, la fractura de Kast y la decisión de Kast viene posteriormente a Piñera 1, cuando él entiende que el piñerismo le pasó por arriba y se termina fracturando él de la UDI y se termina... Oye, Alberto, te quiero hacer... Nos queda poco tiempo, me quiero ir un poquito al Frente Amplio. ¿Qué te pareció la votación de Gonzalo Vinter? ¿Cómo queda el Frente Amplio? Parece que se están pasando de pueblo en la negociación y le están diciendo, a ver, flaco, a ustedes no les fue muy bien, aquí negociando son unos animales, son buenos, muy buenos. ¿Sí? Muy buenos. No, pero parece ¿Cuál es lo del Frente Amplio? El Frente Amplio, sí. No, pero parece que ahora no tienen mucho para negociar, digamos, dada la última elección, los votos. Es que claro, Gonzalo tiene votos, pero igual perdió. Es que ¿sabes lo que pasa? No, la forma de negociación de ellos no es como ustedes, que son personas que están razonando en la situación. No, la forma de negociación del Frente Amplio es la siguiente. No es sensato. La forma de negociación es la siguiente. Te ponen en una situación en la cual ellos mueren, pero tú también.
Entonces aquí me muero yo, yo conmigo. Entonces tú dices, ya, pero oye, pero ¿cómo? No sé, pero eso es estúpido, ¿por qué vamos a hacer una cosa así? Entonces empiezas a negociar a favor de ellos, porque dices, ya, a ver, ya, ¿cómo lo hacemos para que...? Tan pasado. Claro, entonces juegan un juego de negociación que es muy difícil de sobrellevar. Porque tú dices, oye, compadre, vamos a mamar una crisis, vamos a estar varios días en esto, qué sé yo. Entonces, el Frente Amplio tiene una serie de características que son muy anómalas. Una de estas cosas de la negociación, la otra es esta figura de Boric, que yo siempre creo que es importante entender la figura. A Gabriel Boric, las cosas que a cualquier presidente le pegarían durísimo, en realidad no le pegan. Le hacen daño en el sentido de que ya no pesa lo que pesaba antes, qué sé yo. Pero, o sea, el crédito de la casa... No pasó nada. ¿Ya? Lo que pasó, a ver, trabajadores de Codelco que mueren, ¿ya? En un gobierno de Sebastián Piñera. ¿Te lo imaginas eso? Sí. No, en la crisis total. De Monsalve. La crisis total. Caso Monsalve, con Piñera, que Piñera cometió el error de, qué sé yo, de dejarlos ir trabajando. Desastre total. O sea, un trabajador que se muere en La Moneda. No pasó nada. Se muere trabajando en La Moneda por exceso de horario en medio de las 40 horas. ¿Ya? Y tú dices, bueno, esa habilidad ha sido siempre de Gabriel, siempre. Como que no le pasa nada. Como que va flotando y le pasan las balas y listo, ¿ya? Y ni se enteró. ¿Me entiendes? Pero es que Piñera pedía disculpas hasta por respirar, pues. No, pero está bien, pero Piñera, lo que pasa es que cuando tú tienes candidaturas, cada uno porta su característica, ¿no? Y ojo, que gran parte de la crisis de Matei tiene que ver con eso, con que a Piñera tenía un cierto peso en la derecha, entonces, y además era millonario, no podían hacerle nada. Sí, se podía equivocar. Podía equivocarse todo lo que quisiera, pero la platita manda. Tenemos que terminar el capítulo del día de hoy. Muchas gracias, Alberto Mayol, por estar junto a nosotros. El chat así explotando contigo. Javier Pérez, muchas gracias por estar junto a nosotros. Javi, muchas gracias. Alexi, Fonti, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Siga con las transmisiones de la Metro. Que estén muy bien. Chau. No nos van a callar y sabemos que tú lo valoras. Por eso vuelve a conectarte con Ingobernables.